pensar cuando oímos hablar de prototipos o de prototipado? Nos suele venir una imagen como esta a la cabeza, ¿no? ¿Para cuántos de vosotros es esto un prototipo? Y si os enseño esto, ¿para cuántos de vosotros hay aquí un prototipo? Uno solo. ¿Dos? ¿Ninguno? Bueno, con el de ninguno hablaré después, a ver si he conseguido convencerle. Lo que vemos en este lado es un juego de mesa pensado para familias con hijas pequeñas. Y lo que vemos en este otro es la experiencia de una usuaria utilizando una plataforma de recogida de datos para la investigación de enfermedades raras. Los dos son prototipos y, sin embargo, son bastante diferentes. Entonces, ¿qué es esto de prototipar? Porque podemos prototipar productos, pero también podemos prototipar servicios y, ¿por qué no, conversaciones? Un prototipo es algo tangible, es una idea que tú has sacado de tu cabeza, la has hecho tangible y se la has dado a otras personas para que puedan opinar. Y con esa opinión tú has sido capaz de mejorar ese primer prototipo, porque prototipamos para validar hipótesis. Y cuando estamos en este proceso, somos capaces de establecer diálogos con nuestras usuarias y entender sus motivaciones, de entender qué es lo que necesitan. Prototipar es un proceso activo que incluye no solo construir, también probar, aprender e iterar. Y también es un proceso generativo, porque prototipar, mientras estamos construyendo, estamos pensando en otras vías posibles, estamos pensando en cómo podemos mejorar lo que estamos creando y en otras alternativas. Y por último, prototipar es una herramienta para el consenso, porque muchas veces nos pasa que estamos en conversaciones infinitas, en debates que no terminan de arrancar, y si nos paramos un rato, nos paramos a pensar y a pasarlo a un plano físico, todas esas diferencias van a ser mucho más evidentes y el debate va a ser mucho más rico porque va a ser más aterrizado. Puede que todos estemos pensando como una posible solución a que yo esté muy cansada y lleve mucho tiempo de pie en una silla, pero una puede estar pensando en una silla plegable, otra en una silla con ruedas, otra en una silla de madera. Son todas sillas, pero todas son diferentes. Y es importante que todas esas diferencias afloren. Esto sería un proceso típico en el prototipado. Primero, necesito saber cuál es la hipótesis que voy a validar. Luego, tengo que dimensionar el experimento, hasta dónde voy a llegar. Construir el prototipo. Necesito saber también qué es lo que valida y qué no valida mi hipótesis. Definir la muestra, a quién me voy a dirigir y el tiempo que le voy a dedicar. Y por último, y súper importante, analizar. Y es que aquí o prototipamos todas o se rompe la baraja. Prototipar no es esto que van a hacer las personas de diseño o las personas más mañosas de nuestro equipo. Es un proceso inclusivo y es donde vamos a conseguir un mayor consenso. Por eso es un momento muy importante para enriquecer el prototipo y que participemos todas. ¿Y cuándo prototipamos? Pues podemos prototipar en etapas muy tempranas, cuando no estamos de acuerdo, cuando estamos todavía discutiendo. Y esto no hace falta necesariamente que se lo preguntemos a usuarias finales, puede servir, como decía, de herramienta de consenso. Pero también cuando ya tenemos algo mucho más concreto y necesitamos saber qué es lo que opinan esas personas para las que estamos diseñando. Antes hablaba de prototipar servicios y, por ejemplo, esto es un Journey, es una herramienta que utilizamos para prototipar servicios y que nos ayuda a ordenar todos los elementos que interactúan mientras una persona utiliza nuestro servicio. Nos ayuda a ordenarlos y nos ayuda a detectar problemas. Pero claro, no voy a ir por el medio de Gran Vía con una pancarta así, preguntándole a la gente qué le parece. ¿Qué puedo hacer? Pues podemos hacer un vídeo que explique un caso de uso de nuestra idea. Un vídeo es algo mucho más sencillo que le podemos presentar a una persona y preguntarle qué le parece, cuáles son sus opiniones, los porqués. Hay muchos tipos diferentes de prototipos y cada uno nos va a dar un feedback y un contenido diferente. Y es importante que tengamos a unos cuantos en mente a la hora de prototipar. Si, por ejemplo, voy a montar un servicio de recogida selectiva de basuras. Está claro que voy a tener que pensar en cómo van a ser los contenedores que voy a utilizar, la ubicación, los materiales, pero también necesito saber cómo voy a hacerle llegar a la gente mi servicio. Voy a tener una página web, va a haber un formulario online, va a haber un teléfono de atención y las personas que atiendan a ese teléfono van a tener un argumentario. ¿Cuál va a ser el tono en el que van a hablar? Eso, por ejemplo, lo podemos prototipar con un roleplay.
por eso no nos quedemos solamente en el prototipo físico. ¿Cómo prototipo? Claro, un prototipo es algo que hacemos para dárselo a alguien y que nos dé su opinión. Entonces, ¿qué pasa si llegamos con un prototipo niqueladísimo? Con un journey perfecto, detalladísimo, con un vídeo digno de una nominación a los Goya. Bueno, pues puede que lo peor que nos pueda pasar es que las personas no se atrevan a opinar porque ya lo vean muy acabado. Y en el mejor de los casos, que sí, que nos den su feedback, pero que sean unos cambios en los que hemos invertido muchos recursos, que precisamente es algo en lo que no solemos andar muy bollantes. Entonces, para unos primeros prototipos, este material, perfecto, o estas cajas. Lo que os quiero decir es que los prototipos van a ir ganando en resolución y en calidad a medida que vayamos iterando. Y en unas primeras etapas, materiales baratos, prototipos más toscos nos van a venir muy bien. El feedback es el leitmotiv de todo esto. Todo esto lo hacemos para saber si lo que estamos haciendo tiene algún sentido para las personas a las que nos estamos dirigiendo. Entonces, sin esto no tiene ningún sentido que hayamos hecho el prototipo más precioso del mundo mundial. Necesitamos saber qué es lo que opina la gente y por qué. Probando, porque ya hay un momento en el que nos tenemos que lanzar y tenemos que salir a preguntar. Así que vamos a pensar en a quién le vamos a preguntar. Nuestra tía Paca será una señora encantadora, nuestros colegas, muy buena gente, pero lo que tenemos que pensar es si en su feedback realmente va a ser rico. Y entonces lo que vamos a pensar mejor es quiénes son esas personas a las que nos dirigimos. Ellas nos van a dar ese feedback que necesitamos. Ya. ¿Y qué pasa? ¿Y cómo recojo yo ese feedback? ¿No? Le enseño el vídeo y le digo, ¿qué? Bonito. Bueno, una conversación en profundidad nos va a valer mucho más que 100 encuestas. Palabra. Necesitamos conversaciones ricas, entender los porqués, que los usuarios se sientan libres a la hora de preguntar y de opinar. Para eso también es importante que les hagamos ver que sí, que efectivamente están ante una prueba, que no pasa nada y que su honestidad es más que bienvenida. Y también es muy importante que no salgamos buscando justificaciones, porque las vamos a encontrar. Lo que queremos son opiniones que nos ayuden a mejorar. Analizar. ¿Por qué? Porque toda esta información que hemos recogido ahora la tenemos que masticar y la tenemos que entender. Y este es un momento en el que es mejor que no tengamos prisa, que no entendamos muy literalmente todo lo que nos han dicho, que lo hagamos con todo el equipo junto, una vez más, para seguir en la línea del consenso. Y sobre todo tener en cuenta que, bueno, puede que las modificaciones que vengan sean cosas sencillas, sea cambiar la ubicación de algunos elementos en una web, o igual han emergido nuevas necesidades, tenemos que dar un paso atrás y replantearnos cómo abordarlas. O sea, esto debería ser nuestra filosofía cuando estamos trabajando en innovación. Pensar que estamos en un cambio constante y estar siempre atentas a lo que nos están diciendo nuestras usuarias. Así que para resumir, súper importante, basta de charlas. Hagamos prototipos visuales, tangibles, pensemos con las manos. No al amor, no, porque si nos enamoramos de nuestra primera idea, nos va a ser súper difícil entender lo que nos están diciendo otras personas y ver otras alternativas. Pero sí al feedback. Y no siempre nos va a gustar lo que escuchemos, porque no siempre va a ser bonito, pero hay que hacerlo, y cuanto antes mejor. 2 horas de digestión mínimo para entender qué es lo que nos han dicho nuestros usuarios. No tomemos decisiones reactivas. Vamos a masticar, vamos a digerir qué es lo que nos han dicho y vamos a ver cómo lo podemos implementar. Be Water, bueno, es un clásico, porque vas a vivir momentos de incertidumbre y ser consciente de esto por lo menos nos va a ayudar a llevar mejor el camino. Y por último, menos es más, porque hacer el prototipo perfecto no sirve de nada. Está muy manida la frase, pero lo perfecto es lo contrario de lo bueno. Entonces, el prototipo irá ganando en calidad y en resolución a medida que avancemos, que no sea una preocupación. Así que, cuando estemos en esos momentos de debates infinitos en el país de las ideas, a lo mejor es un buen momento para pararnos, aterrizar ideas, ver por dónde tiramos para prototiparlas. Y esto nos puede ayudar. Y si prototipamos, por favor, que no se os olvide hacerlo una y otra vez. Muchas gracias.